Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Es una verdadera bendición poder estar reunidos en esta noche una vez más, buscando al Señor, meditando en su palabra y queriendo que realmente esta clase de catecismo sea de inmensa bendición, de ánimo para la vida de cada uno de los que nos están acompañando desde ya algunos meses atrás en este precioso estudio sobre estas preguntas que tienen que ver con nuestra fe, con lo que nosotros creemos, con lo que la palabra enseña, pero que son definitivamente para nuestra bendición y nuestro ánimo. Quiero empezar en esta noche pidiendo al Señor que pueda bendecir nuestro estudio y que pueda ser ciertamente un estudio que pueda tocar nuestro corazón y, como siempre les repito, llevarnos a una verdadera adoración al Señor, una adoración producto de lo que nosotros sabemos y entendemos por su palabra. Quiero invitarles a que podamos ir al Señor en oración y le busquemos con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque podemos seguir haciendo estas clases, Señor, sin importar lo que pase afuera o las circunstancias que estén pasando. Nuestro corazón puede seguir creciendo, conociéndote, buscándote. Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestras conciencias de obras muertas, para que podamos acercarnos a ti en una forma completamente agradable a ti, con un corazón dispuesto a aprender y a ser enseñado. Gracias por mis hermanos que se toman el tiempo para poder seguir estudiando cada semana este precioso catecismo que tenemos el privilegio de llevar como un legado de nuestra fe. Señor, bendícenos hoy en este tiempo de estudio y que todo lo que hagamos pueda ser para tu gloria y para tu honra. Te alabamos, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer a todos los que semana tras semana han estado con nosotros estudiando y tomando este tiempo de estudio del catecismo, pero también quiero animar a los que hoy están quizás viéndonos por primera vez o que han tomado ya algunas clases, que no dejen de escuchar esta clase, que no dejen de meditar en estas verdades, porque hay una verdad bíblica bien importante. La verdadera adoración tiene que ver con un alma que entiende apropiadamente la verdad de Dios y como resultado de eso va en una correcta adoración, va con un corazón lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho, maravillado por las grandezas de lo que Dios ha hecho. La razón por tanta superficialidad en nuestro mundo evangélico es por causa de falta de entendimiento. Se ha buscado una adoración en base a los sentidos o en base simplemente a cómo me siento en ese momento y adoro, canto, cierro mis ojos, lloro, pero realmente al final de cuentas, ese tipo de adoración lo único que hace es dejarnos vacíos, porque así como nuestros sentimientos son vulnerables y cambiantes, así también son este tipo de adoraciones al Señor. La adoración verdadera no es la de aquel que simplemente toma en algún momento algo que quiere o le nace hacer y lo hace de manera natural, sino que una verdadera adoración tiene que ver con alguien que vive adorando al Señor, producto de las cosas que entiende en la palabra, producto de la gratitud que tiene por todas las cosas que el Señor ha hecho. Es un alma que adora con una mente bien informada de todas las bondades del Señor. En esta noche quiero continuar estudiando con ustedes este catecismo que ahora nos encuentra en la pregunta 35 y si el Señor nos ayuda, consideraremos también la pregunta 36. Pero sin apuro, vamos a meditar en esta pregunta 35 como parte central de hoy y luego, si el tiempo nos ayuda, veremos la pregunta 36. La pregunta 35 del catecismo y lo que tenemos hoy delante de nosotros es esta. ¿De qué beneficios participan en esta vida los que son llamados eficazmente? ¿Recuerdas que la semana anterior estudiamos sobre el llamamiento eficaz y hablamos de cómo Dios extiende su misericordia llamando de una manera eficaz a ciertos hombres conforme a su elección soberana? Bueno, la pregunta que hoy estamos haciendo tiene que ver con beneficios. ¿De qué beneficios participan en esta vida los que son llamados eficazmente?
La respuesta que hay a esa pregunta en el catecismo es la siguiente. Los que son llamados eficazmente participan en esta vida de la justificación, la adopción, la santificación y de los diversos beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de estos. Así que, ¿de qué cosas participan los que son llamados? Esta pregunta es una pregunta clave porque abre la puerta a todas las maravillosas verdades de lo que somos ahora en Cristo o hemos recibido por causa de haber sido llamados eficazmente. Esta pregunta tiene como introducción hablarnos de la doctrina de la justificación, la santificación y los demás beneficios que hay en esta vida. Todo aquel que ha sido llamado eficazmente disfruta de beneficios sin iguales delante de la presencia de Dios en esta vida. Así que, a manera de introducción a esto que ahora el catecismo va a tratar, la pregunta 36 habla de la justificación, la 37 de la adopción. Entonces, como una introducción a esos beneficios, vamos a hablar de manera general estos beneficios de los que participan aquellos que han sido llamados eficazmente. En otras palabras, aquellos que han sido salvados por la gracia soberana de Dios, que por haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, son llamados eficazmente a través del poder del Espíritu en la predicación del Evangelio para que puedan venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Todos aquellos que han creído y se han arrepentido, producto de la obra de Dios, la pregunta es, ¿y qué con eso? ¿Cuáles son sus beneficios? Vamos a responder entonces cuáles son esos beneficios. En primer lugar, y el primer párrafo de nuestra respuesta, de esta respuesta dada por Bedom, es la siguiente. ¿Es el llamado eficaz un gran beneficio? Claro que sí. Dice 1 Timoteo 4:8 que la piedad es provechosa para todo. Hemos sido llamados por el Señor a una vida santa y esa vida es provechosa en todos los sentidos que uno puede imaginarse. Ahora, pero ok, podríamos pensar como cuando el Señor Jesús le pregunta a la hermana de Lázaro si ella cree que Lázaro va a resucitar y ella le dice sí, en el día postrero. El Señor le estaba hablando de una realidad presente que iba a suceder en las próximas horas. Ella estaba pensando en la eternidad y algunos podrían decir, pastor, yo sé que tengo gran riqueza en el Señor y que la tendré en la gloria, pero esto es algo que tiene que corregir nuestra mente. El motivo de nuestro gozo no es solo algo futuro, sino algo presente. Por eso podemos preguntar, ¿son estos beneficios del llamamiento eficaz beneficios inmediatos? ¿Los tenemos ahora? ¿Los tenemos en el momento que hemos sido llamados? Y la respuesta es sí. Isaías 1:19 dice, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Hablando de una promesa temporal, real, presente al pueblo de Dios. Y no solamente de algo inmediato, también, por supuesto, tiene que ver con un beneficio eterno. Dice 1 Timoteo 4:8, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Estos beneficios maravillosos que tenemos en Cristo por causa de ese llamamiento eficaz no son solo un asunto presente, también son un asunto eterno. Hermanos, ¿cómo no vivir gozosos sabiendo lo que somos? ¿Cómo no vivir puestos nuestros ojos en esta esperanza bendita que tenemos? Somos bendecidos por causa del Señor, hoy y lo seremos por la eternidad. Ahora, podemos decir también que el beneficio del cual nos habla es el hecho de que nos lleva a un estado de gracia. Es decir, el beneficio que hemos recibido es haber sido movidos de este estado de muerte, de miseria, de juicio en el que vivíamos cuando estábamos en nuestros pecados y fuimos llevados a un estado de gracia. Claro que sí. Romanos 6:15 dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros hemos sido transportados, quitados de nuestra condición y puestos en una nueva condición.
Estamos ahora en el reino o en el estado de la gracia. Pero este estado de gracia que es nuestra bendición y nuestro beneficio presente y futuro, ¿es también un estado de consolación? Claro que sí. Hebreos 4:3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Es un estado que tiene que ver con el descanso de nuestras obras, el descanso de nuestro transitar en este mundo en el sentido de buscar salvarnos por nuestros medios. Ahora la recompensa que tenemos, el beneficio que tenemos por causa de este llamamiento eficaz, es un estado de consolación. Qué glorioso, qué bendito, qué bienaventurado es el estado en el cual los cristianos ahora viven. Pero no solamente es un estado de gracia, no solamente es un estado de consolación este que ahora tenemos, sino también es un estado de santidad. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7, porque el Señor no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Noten la conexión. El Señor no nos ha llamado, es decir, nos hizo un llamado. Está hablando del llamamiento eficaz. ¿Y a qué nos llamó el Señor? Podemos responder a un estado de gracia, a un estado de consolación, pero también a un estado de santidad. Hemos sido llamados a un estado de santidad. Pero ¿es este llamado que hemos recibido la garantía de la gloria eterna? El hecho de haber sido llamados ahora en esta vida es la certeza de que un día nuestros oídos muertos escucharán la voz bendita del Señor, esa voz de mando, esa trompeta de Dios, y vamos a resucitar. Claro que sí. El llamamiento espiritual que hoy hemos recibido, ese llamamiento que nos ha transportado a un estado de gracia, de consolación, de santidad, es la garantía de la gloria eterna que un día recibiremos. Salmos 84:11 dice, porque gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Gloria al Señor por eso. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios? Y vamos a otra vez de manera resumida, estamos en la pregunta 35 considerando estos beneficios. En primer lugar, hablamos de la justificación. Por lo tanto, ¿son justificados aquellos que efectivamente han sido llamados o aquellos que han sido llamados de manera eficaz? La respuesta es sí. A los que llamó, dice Romanos 8:30, a estos también justificó. El resultado inevitable y glorioso de haber sido llamados, este beneficio de haber sido llamados, en primer lugar, es que somos justificados. A los que llama, Él justifica. ¿Es esta justificación un gran privilegio? Por supuesto, recuerda las palabras de David en el Salmo 32:2 que dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Esa expresión, no culpar de iniquidad, es lo mismo que ser justificado. Qué glorioso, qué bienaventurado es el hombre que el Señor no culpa de iniquidad. En otras palabras, qué bienaventurados y qué privilegio tan grande tienen aquellos a los que el Señor llamó. Ahora, ¿es este privilegio, es esto el privilegio seguro y duradero de todos los santos? Es decir, ¿la justificación es algo solo de algunos o es la certeza y la posesión de todos aquellos que han sido llamados? La respuesta es de todos. Por eso Romanos 8:1 en este texto tan conocido, pero tan importante, nos recuerda, porque no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido justificados por causa del Señor. Y por causa de ese llamamiento seremos justificados para siempre. No hay condenación. Todo el que ha sido llamado será justificado eternamente. Pero finalmente, ¿están todos los demás, los que no han sido llamados, excluidos
de esta justificación? ¿Están fuera de esta justificación? La respuesta es sí. Hechos 8:23 dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Estas palabras muestran y revelan la condición en la que están todos aquellos que no han sido llamados. Mis hermanos, el llamamiento eficaz es un gran privilegio. El llamamiento eficaz, como vimos la semana anterior, no es algo que nosotros causamos o que nosotros logramos. El llamamiento eficaz es una gracia soberana de Dios a pesar de nosotros. Pero también este llamamiento eficaz trae beneficios benditos a la vida de todo aquel que ha sido llamado, y el primero es el ser justificado. Solo aquellos que han sido llamados son justificados, y son justificados para siempre. Por eso podemos decir que este es un gran privilegio, un privilegio que no merecemos, un privilegio que reconocemos como David: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Eso me lleva a un tercer párrafo, pero a una segunda cosa con respecto a este principio. ¿Son adoptados todos aquellos que son llamados de manera eficaz? ¿Son adoptados? Y la respuesta es claro que sí. No solamente justificados, sino que el segundo maravilloso beneficio que la Biblia nos enseña es que somos adoptados. Dice Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pregunta, ¿es este privilegio de ser adoptados un gran ejemplo, una gran muestra del amor de Dios para con nosotros? Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, es una de las mayores muestras de su amor por nosotros. Por eso Juan dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, es como que si dijera, ¿quieres saber qué tan grande es el amor de Dios? ¿Quieres que te exprese con una sola frase la grandeza de este amor? Déjame decirte esto, Él te ha adoptado. Eso es lo que está diciendo Juan. Si quieres comprobar la grandeza de ese amor, entonces entiende esto, Él te adoptó. ¿Es una gran bendición para los hombres el haber sido adoptados por Dios? Claro que sí, porque Romanos 8:17 dice que por causa de que somos hijos, también somos herederos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas en esta tierra cuando un hombre rico toma a una persona pobre o de escasos recursos y lo toma como su hijo y lo abraza, lo cuida, lo protege en esa protección que no puede tener? Eso ya es una gran riqueza, y podemos decir que aun cuando no tengamos nada económicamente, amar a alguien que no tiene quien lo ame es una muestra de gran riqueza para aquel que es amado. ¿Qué más puede pedir en esta tierra? Pero como si esto fuera poco, quien adopta a ese hijo desprotegido, pobre, es un hombre completamente rico. Y en esta ilustración que les doy, al hacerlo hijo, no solamente le da los beneficios de cuidarlo, amarlo, hacerlo parte de la familia, sino lo hace heredero de todas sus cosas. Lo hace heredero de todas sus cosas. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. No solamente nos adopta estando alejados de Él, odiándolo y siendo sus enemigos, sino que también Él, al llamarnos, justificarnos y adoptarnos, nos hace sus hijos, nos trata como sus hijos y nos hace herederos de todo lo que le pertenece a Él. Él es el dueño del mundo y de todo lo que hay. ¿Son estos que han sido adoptados, son también santificados? La respuesta es sí. Han sido santificados en Cristo Jesús. Aquellos que han sido adoptados, aquellos que han sido llamados por Dios, son justificados, son adoptados, pero son también
santificados, en una posición de cómo se ven delante de Dios. Por eso es que muchas veces las cartas a las iglesias empiezan como a los santos y fieles, no en un sentido de una realidad actual, sino en el sentido de una realidad de lo que son delante de los ojos de Dios. Aquel que es adoptado es hecho santo porque es parte de la familia del santo. Pero finalmente, sin esto, la felicidad de aquellos que han sido adoptados sería incompleta, por supuesto, porque dice Hebreos 12:14 que busquemos la santidad porque sin ella nadie verá al Señor. No podemos tener una adopción completa si no pudiéramos finalmente estar con nuestro Padre cara a cara. Y para estar con nuestro Padre cara a cara, habla de la santidad. La santidad es parte de nuestra verdadera felicidad al haber sido adoptados, porque no solo recibimos la adopción, sino que tenemos la bendición tan maravillosa de tener comunión con aquel que nos hizo sus hijos, a pesar de nosotros. Eso me lleva a un último párrafo en la pregunta 35. ¿Tienen aquellos que son efectivamente llamados el derecho de participar en todas las demás bendiciones del pacto? ¿Tienen estos que han sido llamados así el derecho de participar en todas las bendiciones del pacto? Y la respuesta es sí. Dice en Primera de Corintios 3:22, usando estas palabras, todo es vuestro, todo es vuestro. ¿Y pueden ellos recibir la consolación que proviene de esas bendiciones del pacto? Por supuesto que sí. Segunda de Corintios 6:10 dice, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Y finalmente, y es este el caso de todos ellos, sin excepción, todos los que han sido adoptados, todos los que han sido llamados, todos los que han sido justificados, participan de estas riquezas del Señor. Sí, todos ellos, sin excepción. Romanos 10:12 dice, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Así que, ¿qué podemos mirar en la pregunta 35 de este precioso catecismo? Bueno, lo que estamos mirando en la pregunta 35 tiene que ver con cuáles son los beneficios. Ya hemos hablado de que aquellos que han sido salvados por el Señor son verdaderamente llamados eficazmente, y al ser llamados son justificados, adoptados, santificados y reciben todos los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Ahora bien, esto, mis hermanos, debería llevarnos a saber que nuestro gozo, la seguridad de nuestras vidas, la razón por la cual nosotros podemos cantar, la razón por la cual cada domingo nuestra alma nos empuja a tener que ir en adoración a nuestro Señor, la razón de todo eso tiene que ver con todo esto que entendemos de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Hermanos, en medio de situaciones difíciles, en medio de las cosas más difíciles que cualquiera pudiera estar viviendo, qué importante es aprender a descansar en el Señor, sabiendo que nuestro gozo y recordando, porque muchas veces lo sabemos, pero recordándolo de manera oportuna, que nuestro gozo es resultado no de lo que vendrá pero todavía no tenemos, sino de lo que ya somos. Mi hermano amado, has sido llamado eficazmente por el Señor. El Señor ha dicho tu nombre. El Señor te ha encontrado en la bajeza de tu pecado y a mí en la mía. Y nos ha encontrado como estábamos, en el muladar, desnudos, sucios, llenos de este pecado del mundo y de nuestra naturaleza. Y nos ha escogido, nos ha llamado. Y al ser llamados, qué benditos beneficios son los que podemos recibir y hemos recibido. Hemos sido llamados por el Señor y por causa de ese llamamiento eficaz, somos ricos en gran manera. Gloria al Señor por esa esperanza
que aunque hoy no la vemos, podemos saber que el que lo promete no miente. Por lo tanto, es completamente cierto, mucho más cierto que cualquier cosa que tú puedas decirlo con toda convicción. Estas son las palabras de Dios. Y en esa autoridad y con esa confianza podemos esperar en esa promesa. Somos hijos de Dios, herederos de Él. Él nos ha dado por posesión su riqueza. Y aunque en esta vida solamente podamos mantener esa realidad en nuestro corazón y en nuestra convicción, un día nuestra fe se convertirá en algo que nuestros ojos podrán ver. Pero hoy por hoy, lo que tiene que fortalecer nuestro corazón es precisamente el saber lo que somos por causa de este llamamiento eficaz. Gloria al Señor por esa verdad y gloria al Señor por lo que Él nos ha llamado a hacer en Cristo Jesús. Quiero aprovechar el tiempo de nuestro estudio el día de hoy para poder mirar entonces la pregunta 36. Vamos a mirar en más detalle entonces estos beneficios que hemos recibido. Ya tenemos una introducción clara, tenemos una pregunta que ha despertado nuestra mente a esta realidad. Tenemos inmensos, preciosísimos beneficios, pero consideremos el primero de ellos y consideremos la pregunta 36 que hace esta pregunta. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? La respuesta que da el Catecismo Bautista es la siguiente. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solo por la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solo por la fe. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Es algo que Dios lo hace porque quiere. En segundo lugar, que en el cual nos perdona todos nuestros pecados, nos acepta como justos ante sus ojos y lo hace solo por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada y que nosotros recibimos solo por la fe. 5 cosas esenciales que encontramos en esta respuesta teológica a la pregunta ¿qué es la justificación? Es algo libre, que perdona nuestros pecados, que nos acepta delante de Él en los méritos de Cristo, en el que nos imputa la justicia de Cristo y que lo recibimos solo por la fe. Vamos a considerar entonces estas maravillosas verdades a través de algunos párrafos que nos enseñan lo que es la justificación en un poco más de detalle. Esto es lo que Benjamin Beddome añade al catecismo como una forma de exponer estas verdades delante de nuestros ojos. En primer lugar, el primer párrafo dice, ¿es la justificación un acto de Dios? Acuérdense, en la respuesta se está diciendo que es un acto de la libre voluntad de Dios. Así que lo primero que preguntamos ¿es Dios quien justifica? Y esa respuesta es contundente en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerdan la respuesta? Dios es el que justifica. Así que la justificación es un acto de Dios. Pero no solo es un acto de Dios, sino que es un acto de Dios de su gracia inmerecida. Dice Tito capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos. Justificados por su gracia. ¿Acaso esta gracia pone a un lado todo mérito en la criatura? Cuando hablamos de que es un acto de Dios de pura gracia, eso entonces estamos diciendo que eso quita y pone de lado cualquier mérito que la criatura pudiera hacer. La respuesta es sí. Y Romanos 11:6 dice, porque si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si es por gracia, es decir, es un regalo, no es por obras, lo cual es algo merecido, es un mérito.
Si es por gracia, no es por méritos. Si es por obras, entonces no es por gracia. Por lo tanto, al hablar de que la justificación es un acto de Dios que lo hace solo por gracia, implica un acto de Dios que no tiene nada que ver las obras o los méritos de las criaturas. Pero deja a un lado este acto todo mérito en Cristo. No, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Una de las cosas, amados hermanos que me escuchan, una de las cosas muy importantes cuando uno estudia la doctrina de la justificación es entender lo siguiente. Dios no nos justifica solamente diciendo, yo lo justifico. Yo hoy he decidido que voy a justificarlo y no le voy a tomar en cuenta sus pecados. No es así como funciona. Dios es quien justifica. La justificación es un acto de gracia. Si es por gracia, implica que las obras de la criatura no tienen nada que ver. Pero escuchen esto, pero sigue siendo una justificación por medio de obras. No las obras de la criatura, pero sí las obras de Jesucristo que fueron perfectamente justas. Es que un Dios tan justo no puede simplemente pasar por alto el pecado sin dejar de ser justo. Un Dios totalmente justo como el nuestro, para poder ser justo y poder justificar, Él tiene que hacer justicia. Por lo tanto, la justificación es un acto de Dios, es solo por gracia, no tiene que ver con las obras de la criatura, pero tiene todo que ver con las obras de Cristo Jesús. Eso nos lleva a un segundo párrafo bien importante dentro de este análisis. ¿Qué es lo que incluye la justificación? ¿La justificación incluye el perdón de los pecados? Sí. La Biblia dice en Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. En Él tenemos redención mediante su sangre. Y luego dice, esa redención, eso a través de lo cual hemos sido justificados, implica el perdón de pecados. Cuando Dios nos justifica, lo que sucede es que Él perdona nuestros pecados en primer lugar. Ahora, pensando en esto del perdón de los pecados, ¿es la remisión de los pecados o el perdón de los pecados un acto de poder? Sí. Mateo 9:6 nos recuerda las palabras del Señor hablándole a estos fariseos en el episodio de ese joven o ese hombre que fue levantado de su lecho y se lo mandó a andar. Levántate de tu lecho y anda. Pero ¿se acuerdan el contexto? Cuando ellos lo vieron y bajó ese hombre delante de Jesús, lo primero que el Señor le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente se volvió loca. ¿Cómo es posible que diga semejante blasfemia? ¿Acaso no sabe que solo Dios puede perdonar los pecados? Y entonces el Señor les dice, sabiendo lo que ellos están pensando, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, es decir, tiene el poder para perdonar los pecados, le dijo a ese hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Para que esa manifestación visible de ese milagro mostrara que lo invisible de esa conversación, es decir, tus pecados te son perdonados, era igual de real, porque ese milagro testificaba que lo que él había dicho era completamente cierto. El Señor tiene el poder para perdonar pecados. Pero es también este perdón de pecados no solamente un acto de poder, sino también un acto de gracia. Significa e implica gracia el hecho de que Dios perdone nuestros pecados. Hebreos 8:12 dice, Él tiene misericordia de sus iniquidades. Es gracia. Es esta forma misericordiosa en la que Dios ve al hombre, se conmueve y entonces los perdona. Pero cuando hablamos de perdón de pecados, que es un resultado de la justificación,
Estamos diciendo que el perdón de pecados es una obra de poder, un acto de gracia, pero es también un acto de justicia. Claro que sí, porque en Primera de Juan 1:9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Dios perdona el pecado como un padre? ¿Cómo es Él al perdonar el pecado? ¿Cómo es este beneficio de la justificación que es resultado a su vez del llamamiento eficaz? ¿Cómo es que el Señor nos perdona? Nos perdona como un padre. Y este cuadro es maravilloso. En Malaquías 3:17 se nos recuerdan estas palabras: yo los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Yo los perdonaré como un hombre perdona al hijo, como un padre perdona a su hijo. Qué cuadro tan precioso, tierno. Todos los que tenemos hijos sabemos que tenemos un compromiso inquebrantable con perdonar a nuestros hijos hasta el último día. Y a veces fallan a lo que les decimos. A veces son desobedientes deliberadamente, pero los perdonamos porque los amamos. El amor paternal, el amor maternal, hace que uno perdone de una manera amorosa, tierna, fiel, misericordiosa. Qué precioso cuadro es pensar que así es Dios cuando nos perdona nuestros pecados. No me encanta C.S. Lewis, pero me encanta pensar en algunas de las cosas que escribió, sobre todo en el libro Las Crónicas de Narnia. Hay un cuadro que se registra en el libro y luego también en la película, donde después de que Edmund peca y que traiciona, y entonces lo que sucede es que cuando él entra al campamento con la bruja malvada que dice que él tiene que morir y que va a ser derramada su sangre, etcétera, se perdona el pecado porque Aslan decide morir por él. Pero hay un cuadro precioso de Edmund parado al lado de Aslan conversando. Nadie puede escuchar lo que están hablando, pero el cuadro es maravilloso. Edmund está con su cabeza agachada, ha hecho algo terrible y Aslan le está hablando firmemente, pero se puede ver su ternura, la ternura de un padre, la ternura de alguien que está dispuesto a pagar y hacer lo que sea para poder ayudar a aquel que ha caído en desgracia y que siempre va a volver a perdonar, aunque a veces tenga que hablar con firmeza. Qué precioso cuadro de cómo el Señor nos perdona a nosotros. Ese cuadro de palabras que no se pueden oír, Él reprendiéndonos porque no estuvo bien lo que hicimos, pero no hay temor de que después de esa conversación se rompa la relación o que dejemos de ser sus hijos, sino que está el cuadro firme de un padre amoroso y fiel que disciplina y habla fuerte lo que está mal, pero que no hay temor de que se rompan esos lazos, porque esos lazos son inquebrantables. Qué precioso es recordar que Dios nos perdona como un hombre perdona al hijo que le sirve. Pero Él también perdona como un Dios soberano. Claro que sí. En Miqueas 7:18 pregunta este cuestionamiento tan maravilloso y conocido del libro del profeta Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Quién como tú entre los dioses que perdona la iniquidad y se olvida del pecado de su remanente? ¿Quién como tú entre los dioses que perdona la iniquidad? Nadie, nadie. ¿Perdona Él muchos pecados? ¿Cuánto es el tope de lo que Él nos puede perdonar? No hay un tope. Muchos pecados. Lucas 7:47 nos recuerda, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Y podríamos preguntar también, ¿y los pecados grandes? No solamente muchos, porque uno podría decir, bueno, son
mentiras que las he dicho no tan seriamente. He dicho muchas, así que son muchos pecados. Pero es que, pastor, usted no me está entendiendo. Mis pecados no son mentiras, mis pecados son cosas terribles. Dios es capaz de perdonar esas cosas terribles. Isaías 1:18 dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa qué tan manchado, oscuro o sucio sea el pecado, no hay ningún pecado que llegue más allá de donde la gracia de Dios no puede encontrarlo, perdonarlo y dejarlo como la nieve. Pero todo pecado necesita perdón. Realmente, cuando hablamos de justificación y de perdón de pecados, bueno, quizás hay algunos que han pecado y han hecho cosas que no requiere tanto perdón legal ni nada por el estilo. Todos los pecados necesitan ser perdonados. Todos. Job 9:3 dice, si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre mil. Es que no importa cómo nosotros veamos nuestros propios pecados. Delante de Dios, nuestros pecados, el más pequeño ante nuestros propios ojos, es un pecado completamente deplorable y no digno de la preciosa santidad de su faz. Eso nos lleva a una segunda cosa como beneficio, como dentro de esta justificación. ¿Incluye la justificación la aceptación de nosotros como personas? ¿Incluye la aceptación de nuestras personas? Sí, en Efesios 1:6 dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Somos nosotros recibidos, somos nosotros aceptados por causa de la justificación. Pero podríamos preguntar, no solamente somos aceptados nosotros como personas, ¿qué hay de nuestras obras? A veces uno piensa, pastor, es que uno tiene que defender la doctrina de la depravación del hombre. Los pecados del hombre son terribles. Los pecados que hemos cometido hacen que nada de lo que hagamos pueda ser suficiente o pueda traer paz a Dios. Por lo tanto, todas las obras de los creyentes, aún siendo creyentes, no son agradables porque estamos manchados de pecado. Déjame darte una buena noticia. Al ser justificados, no solo somos aceptados como personas, por supuesto, no en nuestros méritos, sino en los benditos méritos de Cristo. Pero de la misma manera, nuestro servicio, nuestras obras son aceptadas delante de Dios, no por nosotros, sino por su gracia al justificarnos. Dice en Génesis 4:4 que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La única razón por la cual Él puede mirar con agrado a alguien es porque Dios quiere agradarse en ese alguien y para hacerlo tiene que justificarlo de sus pecados. Mira Dios a los que han sido justificados con complacencia. Mira Dios a los que han sido justificados con complacencia. ¿Te acuerdas las preciosas palabras que el Señor repitió 2 veces a través de esta manifestación de una voz audible? Este es mi Hijo amado, a Él oíd, pero sobre todo el día de su bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. El Señor se complace en Cristo por causa de su obediencia, por causa de su perfección, por causa de su rectitud. Hermanos, en nuestra realidad práctica nosotros no somos nada de eso, sino todo lo contrario. No somos dignos de nuestro Señor, no hacemos nada recto, nuestras intenciones no son buenas, nuestro corazón está torcido. Pero aún así, el Señor nos mira con agrado, solo por gracia, por justificarnos. Y eso es algo que nos puede llevar con alegría a poder servirle, adorarle, sabiendo que sin merecerlo, de alguna manera las mismas palabras que se dijeron de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se vuelve a decir cada día sobre nosotros mismos.
al mirarte todos los días, al mirarme todos los días, a pesar de lo que somos, por causa de Cristo, el Señor se complace en aquellos que ha justificado. Qué inmensa bondad, qué inmenso amor para aquellos que no lo merecemos. Dios habla de estos hombres que han sido justificados con aprobación, así como habló de Cristo, habla de estos hombres. En Cantares 4:7 nos recuerda las palabras que nuestro Señor dice de su iglesia, es decir, aquellos que han sido justificados. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Toda tú eres hermosa. Y los trata con intimidad y con cariño al ser justificados, al habernos perdonado, al habernos aceptado, al sentir complacencia en nosotros. Nos habla con esa cercanía de intimidad y con cariño. El Salmo 25:14 dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Los secretos del Señor son para los que le temen. Siguiente párrafo que estamos abordando con respecto a la justificación. ¿Fueron los sacrificios ceremoniales insuficientes para la justificación del hombre? Hablemos ahora de la justificación en un sentido de la historia redentora. En el antiguo pacto, ¿fueron estos sacrificios ceremoniales insuficientes para justificar a los hombres? Fueron insuficientes. Dice Hebreos 10:4, porque es imposible que estos quiten los pecados. Hablando de los sacrificios, no pueden hacerlo. ¿Y son los deberes morales ahora insuficientes? Sí, dice Gálatas 2:16, porque el hombre no se justifica por las obras de la ley. Un hombre no puede ser justificado por la ley, porque por causa de la ley es el conocimiento de su pecado. ¿Son los deberes posteriores a la fe tan insuficientes como los anteriores a ella? Sí. Isaías 64:6 dice, porque como trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas. Por tanto, ¿es el intento de justificarse de esta manera un ejemplo evidente de necedad e ignorancia? Sí. Romanos 10:3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y el resultado de tratar de justificarse por sus propias obras es una completa ruina y destrucción. Sí. Dice en Isaías 50:11, esto vendrá de mi mano, en tormento yaceréis. Hermanos, antes de poder pasar al siguiente párrafo, quisiera que ustedes me permitieran explicar algunas cosas bien importantes aquí que tienen que ver con un asunto doctrinal. Anhelo que esto pueda ser de mucha ayuda. Cuando nosotros hablamos de la justificación, significa el hecho de ser justos delante de Dios. La pregunta es, ¿pueden los hombres justificarse por sus obras? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Bueno, en primer lugar, este catecismo nos responde porque las obras de la ley ceremonial eran insuficientes, no podían perdonar el pecado. Por más que se cumplieran a la perfección, que nadie pudo, nadie podía llegar a satisfacer lo que Dios demandaba. En segundo lugar, ¿la ley moral es suficiente para salvar a alguien? No, porque nadie puede justificarse por las obras de la ley. Las obras de la ley no son capaces de darle vida a nadie porque no alcanzan para que Dios nos vea como justos. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir aquí, como el hecho de que si es que pudieran salvarnos, no lo pueden hacer porque nacimos descalificados desde el vientre de nuestra madre. Antes de nacer, ya habíamos quebrantado la ley por ser sucesores, descendientes de Adán, y por lo tanto nacimos en nuestros delitos y pecados. Pero la ley no es capaz de satisfacer lo que Dios demanda, por lo tanto no podemos cumplir la ley y no podemos justificarnos por la ley. Pero ahora hace una pregunta muy interesante, Bedón, que tiene que ver
con algo que sucedía con la doctrina en esos días y especialmente con la Iglesia Católica Romana. Pregunta, pero entonces después de ser justificado, ¿son las obras las que me permiten seguir siendo justificado? Y él dice no, y cita el texto de Isaías 66, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ahora, la doctrina católico-romana enseñaba que aunque era necesaria la fe para ser salvo y ser justificado, ellos decían, pero esta justificación se logra cuando a través de la fe comienza a obrar en ti obras que son apropiadas y para la gloria de Dios, de manera que por fe tú comienzas a vivir de una manera adecuada y esa manera entonces es la que te justifica delante de Dios. ¿Ven qué sutil, pero qué terrible pecado y error hay aquí? Es por fe, pero la justificación se obtiene empezando por la fe, dicen ellos, y a través de que esa fe transforma las obras que tú das y ahora le presentas a Dios obras que son dignas de Él y por eso Él te justifica, porque por fe tus obras son perfeccionadas. Eso no es lo que la Biblia enseña. De hecho, eso fue lo que se encontró Lutero en el camino y contra lo que luchó firmemente. Porque no es así como Dios justifica a los hombres. No es ni por las leyes antiguas, ni por la ley moral, ni por obras que se hagan después de supuestamente tener fe. La justificación es un acto soberano de Dios, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. No hay manera de ser justificado a través de las obras, ni antes de creer, ni después de creer. Es solo la fe en Cristo y en sus obras lo que justifica a un hombre. Es por eso que hay que tener en claro este concepto para que nosotros podamos apropiadamente predicar y entender la verdad de Dios. Eso nos lleva entonces a un siguiente párrafo que refuerza esta idea final que les di. Somos justificados solo por la justicia de Cristo. Escuchen esto, somos justificados solamente, la justicia de Dios a través de Cristo. La respuesta es un rotundo sí. Sí, solo por la justicia de Cristo es que somos justificados. Filipenses 3:9 dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. ¿Realizó Cristo lo que requería la ley? Sí. Dice en Primera de Pedro 2:22 que no se halló pecado en su boca. ¿Y es esto parte de nuestra justicia justificadora? Claro que sí. Dice Romanos 5:19, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sufrió Cristo las amenazas de la ley? Lo que la ley amenazaba y ofrecía a aquellos que la quebrantaban, ¿Cristo lo sufrió? Sí. Por eso Isaías 53:5 dice que Él fue molido por nuestras iniquidades. Y esta es la otra parte de ello. Dice, y tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a un pueblo. Apocalipsis 5, versículo 9. Apocalipsis 5:9. ¿Es esta justicia satisfactoria para Dios? Sí. Isaías 42:21 nos recuerdan, el Señor se complació por causa de su justicia. ¿Y es esta justicia suficiente para el hombre? Claro que sí. Romanos 5:21 dice, para que la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y esta forma de ser justificado a través de la justicia de Cristo nunca será abrogada, nunca. Dice el texto en Isaías 51:6, mi justicia no menguará.
Mis hermanos, la justificación y la razón por la que podemos ser justificados no radica en el hombre, radica completamente en los méritos de Cristo. Nosotros fuimos justificados a través del cumplimiento perfecto de la ley y de los mandamientos de Dios que solo Cristo pudo cumplir. Somos salvos por haber cumplido con perfección las demandas de Dios. Esas demandas solo fueron cumplidas por Cristo. Por lo tanto, la única forma de ser justificado delante de Dios es a través de Cristo Jesús. Solo a través de su obra, esa obra perfecta y que cumplió las demandas del Padre, esa muerte perfecta que sufrió todas las amenazas que la ley daba, murió como maldito por nuestra causa y vivió como bendito por nuestra causa. Y las dos cosas, tanto su maldición como su vida bendita, es lo que nos dan nuestra plena justificación delante de Dios. Llega esta justicia a nosotros mediante ¿qué método? Y aquí se añade un elemento más a nuestra definición de justificación que lo vimos en la pregunta y en la respuesta. Somos justificados porque es una obra libre de la gracia de Dios, a través de la cual, a través de Cristo Jesús, nos perdonan nuestros pecados. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el método que se utiliza para que nosotros podamos ser justificados? Porque definitivamente la justicia no es mía, la justicia es de Cristo. Lo mío es mi pecado, lo mío es mi maldad. ¿Cómo es que se hizo? ¿Cuál fue el método que se utilizó para que esa justicia, que no es mía naturalmente, viniera a ser mía? Y para que esta maldad, que es mía naturalmente, viniera a ser de Cristo, para que pudiera morir por ella. La respuesta es la imputación. Imputación. Dice Romanos 4:6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Noten, David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, no por la justicia de ese hombre, sino por causa de su misericordia. Está haciendo referencia al mismo salmo que leímos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Pero ¿cómo puede ser que no lo inculpe si esa es su culpa? Bueno, es bienaventurado el hombre a quien el Señor atribuye justicia, no por sus obras, sino por su misericordia a través de las obras de Cristo. Y depende esta imputación de algún acto en la criatura. La forma o esta imputación, que para poder definirlo es una transferencia, una transacción. Imputar es poner lo que le pertenece a otro en mi cuenta, de la misma manera que es poner lo que me pertenece a mí en la cuenta de otro. Es simplemente un intercambio. Es algo que yo recibo porque alguien me lo da y lo pone en mi lugar. No es algo que fue buscado por la criatura, sino que la criatura es pasiva en recibirlo de parte de un Dios que es activo y soberano. No es por nuestra obra, sino por el don de la justicia, como dice Romanos 5:17. ¿Debe la justicia de Cristo ser recibida así como imputada? Dios la imputa, pero nosotros debemos recibirla. Sí, dice Romanos 5:11, hemos recibido la reconciliación. Pregunta, ¿y es la fe el instrumento para recibir esta imputación? ¿Cómo es que yo recibo la justificación? A través de la imputación. Pero ¿y cómo es esta imputación? Es por medio de la fe. Yo recibo esa imputación por medio de la fe. Dice Romanos 3:25, Dios envió a Cristo para hacer propiciación por su sangre. ¿Es la justificación menos gracia porque es a través de la fe? No, porque es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, dice Romanos 4:16. Algunos han dicho, pastores, que no puede ser sin tomar en cuenta al hombre, porque el hombre tiene que creer.
Y ese es el argumento de muchos en la iglesia evangélica el día de hoy. Depende del hombre. El hombre es el que tiene que creer. Ahora, no estamos diciendo que el hombre no tenga que creer. El hombre tiene que creer. Y creyendo es como se hace efectivo todo eso que Cristo logró para él. Sin embargo, el creer no debe ser tomado como una obra que fluye del hombre. Es decir, Dios hizo todo y yo creí. Es como que yo añadí a la obra de justificación. Así no es como debe entenderse. Creer no tiene mérito. Creer no es una obra. Creer es el instrumento a través del cual me apropio lo que Dios hizo en mi lugar y la forma en cómo recibo la justificación solo por fe, solo por gracia, solo a través de Cristo. La fe no es una obra. La fe no le añade a la obra de Cristo. Es la obra de Cristo más la fe. La fe es la apropiación que yo tengo de eso que Cristo hizo en mi lugar. No es una obra. Y de hecho, la fe es un regalo de Dios que viene por gracia y que nosotros lo que hacemos es recibir todo lo que se necesita para que podamos creer. No surgió de nosotros, no nos dimos vida a nosotros mismos, no surge de nuestra intención o nuestro deseo, es completamente una obra de Dios. Es solo por gracia, solo por fe, solo a través de Cristo. El último párrafo en esta noche dice lo siguiente: ¿glorifica esta doctrina la sabiduría humana? Claro que sí. Dice Efesios 1:8 que Dios ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. El plan que Dios estableció es un plan completamente sabio. Es un plan hecho con tanta excelencia que ningún hombre jamás podría haberlo inventado. Es un plan que exhibe la sabiduría divina. Pero no solo exhibe sabiduría divina, sino que también magnifica la bondad divina. No podría ser de otra manera. Dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No, no nos equivoquemos. No magnifica al hombre, sino que magnifica la bondad divina. Yo no amo a Dios y ese es mi mérito. Si yo amo a Dios, es porque Él me amó primero. Es su mérito. Es a Él la gloria. ¿Contribuye esto al consuelo de las conciencias afligidas? El saber que Dios ha sido sabio en hacer este plan y que su bondad es magnificada. Esto trae consuelo a nuestro corazón, trae paz. Dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué preciosa verdad y qué preciosa realidad que nosotros tenemos hoy delante de nuestros ojos. En medio de cualquier aflicción o dolor, nuestra esperanza es que hemos sido justificados por causa de Cristo en el amor y la bondad del Padre. Ahora, esto también sirve para destruir el orgullo y la vanagloria, reconocer que esto no es por nuestros méritos, reconocer que es solo la gracia de Dios, reconocer que somos justificados por fe, por medio de Cristo solamente, rompe el orgullo y la vanagloria. Claro que sí. Por eso Romanos 3:27, en su casi conclusión de este pasaje glorioso de Romanos 3, Pablo pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es un motivo poderoso esta maravillosa verdad para la santidad y la religión práctica. ¿A qué debería llevarnos el reflexionar en estas verdades hoy? Hermanos, hemos sido justificados. Usted ha sido justificado. La justificación
Es el resultado de un plan bendito que Dios hizo, en el cual lo escogió, envió a Cristo por usted, pero en el tiempo oportuno, a través del Espíritu, nos hizo un llamamiento eficaz. En ese llamamiento eficaz y en beneficio a ese llamamiento eficaz, nosotros hemos sido justificados. Eso debe traer toda la motivación necesaria para nuestra santidad y nuestra vida práctica de vivir lo que creemos. Dice 1 Timoteo 6:3, es una doctrina que es conforme a la piedad. Y podemos decir también que esta doctrina de la justificación es una base para la gratitud y la alabanza a Dios. Claro que sí. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. En gran manera me gozaré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermanos amados, la doctrina bíblica jamás es una doctrina que simplemente apela a nuestra mente o a nuestro entendimiento doctrinal. Siempre nuestra mente, al ser instruida por el Señor en su palabra, apela a nuestra vida práctica, apela a nuestra realidad espiritual, de cómo vivimos nuestra fe. Así que quiero animarles en el Señor a que estas verdades puedan retumbar en nuestros oídos y en nuestro corazón constantemente y puedan recordarnos que nosotros hemos sido salvados solo por gracia, solo por fe, solo en los méritos de Cristo, gracias a ese llamamiento eficaz que es resultado de su elección incondicional. Amados hermanos, hasta aquí nuestra clase el día de hoy. Anhelo que haya sido de ayuda, de ánimo, que haya traído un regocijo y una nueva práctica piadosa a nuestra vida. El recordar este amor, este perdón, esta gracia que tenemos gracias a ese llamamiento eficaz. Quiero invitarles a que no se pierdan la oportunidad de seguir estudiando con nosotros este catecismo que lo estudiamos cada día martes a las 7 de la noche de Ecuador, en el cual estamos tomando estas preguntas y meditando en ellas con el propósito de que nuestra vida teológica afecte profundamente nuestra vida práctica. Mis hermanos, quiero aprovechar para invitarles a nuestra conferencia que haremos el día jueves y viernes, que se llama Nuestro Legado, Solus Christus. Este año vamos a hacerlo vía virtual a través de Zoom, pero también vamos a transmitirlo por aquí, por nuestro canal de Facebook, y queremos animarles a que puedan participar con nosotros de este tiempo. Va a ser un tiempo de gran regocijo, de alegría, que el Señor nos permita poder reflexionar en estas verdades maravillosas. Tendremos el día jueves al pastor Isaías y yo tendré la oportunidad también de enseñar. Y el día viernes tendremos al pastor Guillermo Gómez enseñando esta preciosa verdad de Solus Christus a través de los oficios de Cristo. Quiero invitarles a que no pierdan la oportunidad de darnos a nosotros el privilegio de tenerles y poder compartir este tiempo. Al Señor sea la gloria por estas verdades infinitas que animan nuestro corazón y nos hacen tanto bien. Que el Señor sostenga su caminar, que esta doctrina nos dé nuevas fuerzas para seguir buscando la santidad y honrarle al Señor a través de todo lo que hacemos. A Él sea la gloria. Una buena noche para todos ustedes. Que el Señor les bendiga.